En este video voy a estar hablando sobre el canon del Antiguo Testamento y refutando algunas falacias católicas comunes dichas por sus apologistas. Preste mucha atención. Una de las grandes diferencias entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes es que mientras ellos tienen un canon de 46 libros, nosotros tenemos un canon de 39 libros. Y estas diferencias se han discutido a lo largo de los años. Muchas personas piensan que simplemente llegó Lutero y sacó estos libros de la Biblia. ¿Por qué Martín Lutero suprimió los libros deuterocanónicos? En una de esas charlas, estaban muy alegres todos ellos, y un estudiante le preguntó, doctor Lutero, nos preguntan de Roma que por qué nosotros sacamos esos 7 libros del Antiguo Testamento. Y estas fueron palabras de Martín Lutero. Dile a esos papistas del infierno que yo, el doctor Lutero, lo dije. Mientras que a otros simplemente les queda decir la verdad, tal como hace Dante Urbina. Es interesante notar que hoy en día los protestantes no tienen estos libros en su Biblia. Pero Martín Lutero no los eliminó de la Biblia. Cuando él hizo su traducción, los puso en un apéndice, pero de todas maneras los tenía y decía explícitamente que su lectura es útil y buena. Otras personas piensan y dicen, no, había un canon cerrado que se conoce como el canon alejandrino y este canon era usado por la primera iglesia. Tal como hace esta chica en estas declaraciones, ya que dice que el canon usado por la primera iglesia era el canon alejandrino. No se dice la Biblia católica tiene 7 libros de más. Se dice, la Biblia católica es la única que ha mantenido estos 7 libros del canon escogido por los primeros cristianos por más de 1500 años. La tradición griega de los 70 conservaba los 39 libros que contenía el canon de Palestina en hebreo más los 7 en griego. Y así se formó el famoso canon de Alejandría con un total de 46 libros sagrados. En este video vamos a estar dando respuesta a esta objeción que hace esta muchacha en este video. También mostraremos la incoherencia de los apologistas católicos al no llegar a ponerse de acuerdo, debido a que en este tema muchos no se ponen de acuerdo. Algunos católicos tienen estos argumentos de decir que existió un canon alejandrino, tal como lo hacen estos apologistas católicos. Que el canon alejandrino contenía los libros deuterocanónicos y que la iglesia usaba no solo la traducción Septuaginta, sino el canon alejandrino. Y el Papa que decidió el Nuevo Testamento y decidió que iba a incluir el Antiguo, ¿qué versión cogió? La única que estaba establecida hasta ese momento en forma de libro. ¿Qué cuál era? La de Alejandría, la escrita en griego, que fue la primera vez que se escribió. Se hizo una recopilación de la Biblia, porque los demás eran rollos hebreos en Israel y no había canon. El primer canon de la Biblia es el de Alejandría. Pero ¿qué tan cierto es esto? En primer lugar tenemos que saber de que no existió tal cosa como un canon alejandrino, ya que estos libros simplemente fueron traducidos al griego. Pero esto no era un canon, sino 3 códices de libros, ya que contienen muchos más libros que los que contiene la Iglesia Católica Romana. Miremos en esta tabla los distintos códices y cuáles eran los libros que estaban incluidos en la Septuaginta. En el Códice de Alejandría hay la presencia de muchos libros apócrifos que no están presentes en la Biblia católica romana, como los apócrifos de Esdras, que no tiene nada que ver con el Esdras canónico de las Biblias católica y protestante, 2 libros más de Macabeos además de los 2 que ya tienen los católicos y los Salmos de Salomón. En el Códice Vaticano vuelve a estar la presencia del libro apócrifo de Esdras, y además faltan los 2 libros de los Macabeos, que los católicos tienen en sus Biblias. En el Códice Sinaítico está la presencia del 4.º libro de los Macabeos, y además faltan los libros de Baruc y Segunda de Macabeos. Aquí simplemente se derrumba estas declaraciones. Sin embargo, también tenemos que ver la declaración de Dante Urbina, ya que dice que los judíos no cerraron un canon en el primer siglo del cristianismo, ni antes del primer siglo del cristianismo. El judaísmo del primer siglo, lejos de tener un canon perfectamente definido, reflejaba una, cito, continua fluidez en la forma de las escrituras. Así que adiós a la idea de un canon cerrado, falacia non sequitur. Sin embargo, Luis Toro dice de que sí había un canon. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. Pero ahora, ¿a quién le creemos? Primero debemos entender que la Iglesia Católica Romana no tenía un canon definido por más de 1500 años,
debido a que ellos cerraron su canon infaliblemente en el Concilio de Trento, tal como lo dice la Enciclopedia Católica Romana al dar la siguiente declaración. Según la doctrina católica, el criterio próximo del canon bíblico es la decisión infalible de la Iglesia. Esta decisión no fue dada hasta bastante tarde en la historia de la Iglesia, en el Concilio de Trento. También debemos entender que Martín Lutero jamás sacó estos libros de la Biblia, simplemente tenía la misma opinión de Jerónimo Estridón, ya que estos libros simplemente eran útiles para la edificación de la Iglesia. Y así, de la misma manera en que la Iglesia lee a Judith, Tobías y Macabeos en adoración pública, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también estos dos libros, Sabiduría y Eclesiástico, pueden ser útiles para la edificación del pueblo, pero no para establecer las doctrinas de la Iglesia. Y esta declaración la hace el mismo Dante Urbina. En su traducción de la Biblia al alemán de 1534, él toma estos 7 libros, los pone en un apéndice que va en medio entre el Antiguo y Nuevo Testamento y lo titula así: Apócrifos. Estos libros no están en igualdad con las Escrituras, pero su lectura es útil y buena. Nosotros llamamos estos libros apócrifos porque fue el mismo Jerónimo que los llamó así, ya que dice que lo que no se encuentra en el canon hebreo debe ser puesto entre los apócrifos. Este prólogo, como vanguardia, principium de la escritura, se puede aplicar a todos los libros que hemos traducido del hebreo al latín, para que podamos garantizar que lo que no se encuentra en nuestra lista se coloque entre los escritos apócrifos. Por lo tanto, la sabiduría comúnmente llamada Salomón, el libro de Jesús, hijo de Sirácida, eclesiástica, y Judith y Tobías y el pastor, se supone que es el pastor de Hermas, no son parte del canon. El primer libro de los Macabeos no lo encontré en hebreo, el segundo es griego, como se puede probar por su propio estilo. Por otra parte, también les debo citar lo que dijo el gran teólogo e historiador judío Flavio Josefo, ya que dice claramente de que había un canon cerrado antes del primer siglo. No hay, por lo tanto, entre nosotros miles de libros en desacuerdo y en contradicción mutua, sino que solo hay 22 libros que contienen la relación de todos los tiempos y que son justamente considerados divinos. Entonces, estas declaraciones de que había simplemente un canon alejandrino son falaces. En segundo lugar, que Martín Lutero haya sacado esos libros de la Biblia, no existe tal evidencia. Y en tercer lugar, vemos la declaración final de Flavio Josefo al decir de que sí había un canon definido. Y este canon definido constaba de 22 libros, ya que mientras que los judíos contaban estos libros unidos entre sí, los primeros cristianos los contaban por separado, es decir, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y así sucesivamente para llegar a estos 22 libros, que son los mismos que tenemos los protestantes hoy día, tal como lo dijo el propio teólogo y obispo ortodoxo Calixto Warren. La versión hebrea del Antiguo Testamento contiene 39 libros. La Septuaginta contiene 10 libros más, no presentes en el hebreo que se conocen en la ortodoxa Iglesia ortodoxa como libros deuterocanónicos: 3 Esdras, Tobías, Judith, 1, 2 y 3 Macabeos, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremías. En Occidente, estos libros suelen denominarse llamados apócrifos. Estos fueron declarados por los concilios de Jasí, 1642, y Jerusalén, 1672, como auténticas partes de la Escritura. La mayoría de los eruditos ortodoxos de hoy en día, siguiendo la opinión de Atanasio y Jerónimo, consideran que los deuterocanónicos, aunque forman parte de la Biblia, están en un nivel inferior que el resto del Antiguo Testamento. Y es por esa razón que nosotros los protestantes tenemos una Biblia de 66 libros, ya que consta con los 39 libros usados por los judíos y 27 libros del Nuevo Testamento que reconoció la Iglesia de los primeros siglos. Y bueno, mi gente, déjenme saber ustedes qué piensan acerca de este video. También los invito a que le den like, a que compartan este video para que llegue a más personas. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.